Bueno, en estas charlas de pensar futuro, un poco apartándonos de lo que decíamos hace un rato, la política partidaria, empezamos a hablar de políticas pequeñas o grandes desde los pequeños lugares que ocupamos, desde la producción, desde la educación, desde las organizaciones, organismos no gubernamentales como las sociedades rurales, que van dando participación a cada uno de nosotros, permitiéndonos hacer nuestro aporte con un pequeño grano de arena. Sin darnos cuenta, muchas veces somos ejemplos o líderes a los que el resto de la sociedad está mirando, en lo que hacemos, en lo que construimos o cómo abordamos estas crisis o dificultades que suceden. Estas crisis muchas veces pueden llevarnos a grandes oportunidades para empezar a construir un futuro diferente que genere transformaciones de base. Y en eso participábamos esta mañana con Luis en una charla que nos han invitado y hablábamos de distintas políticas, políticas de sociedad o políticas de Estado, ¿no? Y en esto de política de sociedad o política de Estado, queríamos invitarlos a ustedes, Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, productor agropecuario, Mario Aguilar Benítez, que me dijo que lo presente como que intenta emprender, pero es un productor agropecuario, y también, bueno, se ha sumado Federico Truco y le damos la bienvenida, y nos vamos a presentar, que es el director de Bioceres, y les voy a dejar un ratito para que se presenten y nos cuenten quiénes son, qué hacen y cómo hacen lo que hacen, pero sobre todo para qué hacen lo que hacen. Bueno, buenas tardes a todos, disculpas por la demora. Mi nombre es Federico Truco, soy director ejecutivo de Bioceres. Básicamente hacemos lo que hacemos para tratar de mejorar la productividad de los sistemas agropecuarios, al mismo tiempo que preservar el medio ambiente o buscar utilizar las nuevas tecnologías para ayudar en el cuidado del medio ambiente, manteniendo un alto nivel de productividad, soñando que eso se pueda potenciar, particularmente en nuestra región, en nuestro país, donde el agro es globalmente relevante, y buscando de esa manera tener un propósito fuerte para el grupo de colaboradores y accionistas que nos vienen apoyando desde el año 2001, que es cuando se creó la compañía. Buenas tardes, Mario Aguilar. Muchas gracias por la invitación a participar. La verdad que muy rápidamente tengo 48 años, padre de 4 hijos, esposo, productor agropecuario y más bien productor, sobre todo productor chanchero, que esa palabra siempre me dicen no la digas así, es productor de cerdos, pero me gusta decirlo de esa manera. Tenemos una empresa agropecuaria familiar donde somos 5 hermanos que estamos metidos en ella, en el directorio y dueños de ella. Mi padre la fundó, donde básicamente hacemos agricultura en campo propio y campo arrendado, 8.600 hectáreas, de las cuales mitad y mitad más o menos propia y arrendada. Esa es la actividad principal, y después tenemos ganadería vacuna, ganadería porcina, una planta de etanol a partir de maíz, y una planta de biogás. Básicamente eso y bueno, tenemos en otro campo, en otro emprendimiento, un campo de recría en la zona de balnearia, que hacemos recría y algo de cría, vacuna. Básicamente eso es lo que estamos haciendo en la empresa. Y eso, en resumidas cuentas, lo que estamos dedicados hoy. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, empresario agropecuario, con emprendimiento en Santiago del Estero, en Quimilí, con recrías pastoriles y una terminación a feedlot, unas 6.000 hectáreas en recría, unas 18.000 cabezas en recría.
y un feedlot de 6.000 animales, una planta de bioetanol muy similar a la que tienen los hermanos Aguilar. Además, una cabaña que recientemente se dividió, vendí la marca y estoy emprendiendo una nueva cabaña en el Raso Bradford. Y además agricultura, unas 4.500 hectáreas repartidas entre el norte de Córdoba y Santiago del Estero. Y además presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, digo yo, siempre una sociedad rural distinta por su vinculación y su compromiso con la educación, con las transformaciones, con todo lo que es su ámbito, no solo gremial, sino social, económico, político y demás, que le han hecho que sea una de las rurales más potentes del país, ¿no? Bueno, mi nombre es Paola Campitelli, soy secretaria académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ese es el rol que me toca cumplir hace más o menos 6 años. Soy doctora en en todo lo que tiene que ver con suelos, enmiendas orgánicas y demás. Y hace un tiempo que creo que mi función y mi forma de ser es facilitadora del aprendizaje y la formación de las personas, porque es lo que llevo, digamos, en mi forma de ser, que es facilitar que las personas se formen desde la formación integral, no solamente de los contenidos, para que sean mejores personas para la sociedad. Y entonces, en definitiva, tengo alma de docente porque siempre he seguido dando clases en la facultad y tratando de generar la formación integral de todos los estudiantes que pasan cerca mío, ¿no? Y eso es lo que hago actualmente. Ante todo, bueno, ya nos hemos saludado. Fede, un saludo grande, tanto tiempo que no nos veíamos. Yo soy Gabriel Pelizón, soy ingeniero agrónomo también, soy papá de 4 hijos, vivo en Los Urgentes, provincia de Córdoba. Desde hace 27 años que participo en una institución, una ONG que es APRESID, y que en algún momento fue la que rompió un paradigma en cuanto a las labores que se hacían para cultivar el suelo, ¿no? Pasamos de un arado a una siembra directa. Creo que, y esta es un poco el disparador, en el año 2001 también, formando parte de la comisión directiva, fui uno de las personas que estaba ahí, escuchaba como todos pensando en una situación de crisis tan grande como la que vivimos en el 2001, sin ánimo de compararla, pero bueno, una situación muy complicada, se fundó Bioceres. Bioceres es una institución que fue más allá, fue pensada más allá de la coyuntura. Todas aquellas personas que estuvimos ahí, algunos escuchando, otros opinando y otros llevando adelante la decisión, bueno, hace que hoy aquí está Federico para hablarnos de Bioceres. Es digamos, el disparador. Yo creo que como toda crisis, y esto lo hemos escuchado más de una vez, tenemos la oportunidad, una oportunidad muy importante, la otra vez hablábamos con algunas personas, una oportunidad de oro para mirar hacia el futuro y ver cómo acomodar algunas cosas para poder seguir creciendo, compitiendo. Y esa sería un poco la primera inquietud que me gustaría charlar. ¿Cómo ven ustedes esta oportunidad antes y después del COVID? O sea, hay muchas cosas que creo que van a cambiar por mucho tiempo, así que de mi parte agradecido de participar y abro el juego con esta pregunta. Bueno,
creo que no voy a agregar nada nuevo en comentar o decirles que vemos que estamos pasando por un momento con pocos precedentes en la historia de la humanidad y probablemente ningún precedente en la historia reciente. Eso es algo que se viene diciendo con mucha frecuencia. A mí me pasa que lo miro desde el lado de la ciencia también, y más allá de lo traumático del momento, me genera bastante, si querés, me genera una sensación positiva en algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, el grado de colaboración y velocidad con la que se está avanzando en temas que hacen a las investigaciones para resolver este fenómeno no tiene precedentes. De hecho, de que al mes de que se dispara una epidemia con un nuevo virus, vos lo tengas totalmente secuenciado y a los 15 días sepamos cuál es el receptor en humanos, y que ya haya más de 100 candidatos de vacunas, y las primeras hace más de un mes que están en fases clínicas de investigación. Nunca antes ocurrió en la historia de la ciencia moderna. O sea que eso me parece súper positivo. Vemos que procesos que llevaban años se están resolviendo en días. Entonces creo que ahí hay un aspecto bastante inspirador de lo que es el talento humano en situaciones críticas. Por otro lado, también creo que hay un aspecto que está generando todo este proceso de digitalización, que en algunos segmentos o sectores de la economía ya estaban bastante avanzados, pero en otros no. Por ejemplo, en el agro la digitalización no tenía un alto grado no estaba profundizada, y hoy tenés, de alguna manera, por lo menos en los aspectos comerciales, una aceleración de lo que es el e-commerce y la desintermediación a través de plataformas digitales, ni que hablar lo que esto está generando a nivel de otras industrias. Creo que en ese sentido es como que hay un shock externo que genera un salto evolutivo, y que algo que normalmente se daría en décadas o quizás en siglos se está dando en tiempos mucho más cortos. Y la contracara de todo eso es el desplazamiento de la actividad humana. O sea, es un proceso tan disruptivo que genera un vacío enorme respecto de cómo estábamos organizados hasta el día de ayer, y creo que es un desafío fenomenal para la política, para los gobiernos, para la sociedad, encontrar una nueva forma de organización que permita minimizar el daño que genera este tipo de transformaciones. Pensar que íbamos a ver el barril de petróleo a menos $30, yo nunca lo pensé. Que te paguen para que te lleves petróleo crudo, nunca lo pensé. ¿Cómo eso va a impactar en el agro? La verdad que empiezo a imaginarme cosas y no me gustan mucho. Pero bueno, hago una pausa acá y paso la pelota al resto de los miembros del panel para no monopolizar la discusión. Bueno, Luis, ¿cómo impactará eso entonces en el agro? ¿Cómo crees vos que todos estos cambios pueden impactar tanto en la producción agrícola como en la ganadera, Mario, en la producción porcina, por ejemplo? Mira, a mí me parece que, a ver, desde el punto de vista del agro, me parece que esta situación es una excelente oportunidad. Hay que saberlo, igual que cualquier otra crisis, esta más profunda, con un problema sanitario de por medio, de salud, de vidas humanas, que realmente es lamentable, pero no deja de ser una gran crisis. Primero, el desafío es de aquellos que piensan que todas las crisis son de la misma forma y se salen de la misma forma, y por ahí esa es la equivocación del camino. Las profundidades de las crisis son distintas, y además la forma de la crisis también son distintas.
Me parece que el sector agropecuario tiene una excelente oportunidad, primero porque en esta pandemia lo que menos se deja de hacer es los seres humanos comer y alimentarse, y nosotros somos por excelencia productores de alimentos, y a su vez producimos lo que produce el agro, que es para alimentación animal, también va a tener, me parece, lo que menos daño colateral lo que menos daño va a producir. Seguramente que de esta pandemia vamos a salir todos un poco más pobres, ¿no? Eso no hay ninguna duda, y que hay sectores que realmente ya la están pasando mal y la van a pasar peor, me parece. Me parece que siguiendo un poco el análisis de lo que decía Federico, es cierto que hay que ser muy disruptivo para encontrar, no solo en el sector agropecuario, ¿no? Sino en todos los sectores, esta disociación por ahí de que la innovación va a traer más desempleo. En realidad, el gran desafío de esta pandemia o de esta post-pandemia es que la innovación genere más trabajo, ¿no? Empezar a buscar cosas innovadoras que generen más mano de obra, de otra forma, de otro tipo, de otra, no sé, la verdad que no tengo la respuesta, pero me parece que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Mario, te pasamos la pelota a ver cómo lo ves vos desde la producción porcina o desde el productor agropecuario que trata de emprender esta situación coyuntural con alguna política que se te ocurra que pueda venir a darnos una mano. Vale. Bueno, buenísimo lo que planteaban Federico y Luis, muy de acuerdo. La verdad que yo primero voy a hacer un poco de catarsis y explicarles que la verdad yo no lo he hecho y no logramos hacerlo todavía, de ponernos a pensar tanto en el largo plazo. Estamos tan preocupados en el corto en este momento, y que son puros problemas y muchos problemas, que la verdad que es interesantísima la reunión y esto de pensar en estas oportunidades, porque está pensando en eso y nada más, y claramente que ¿viste? Las crisis, esa frase crisis significan oportunidades para el que las busca y las encuentra y el que está preparado para tomarlas, ¿no? Y bueno, habrá que prepararse y buscarlas, ¿no? Nosotros por ahora, solo contarles algunos de los problemas, pero en el corto plazo, para el agro, a pesar de que claramente somos de las actividades que no paró y que realmente no les impactó, me imagino lo que están sufriendo, que es todo el tema turismo, todo lo que es aviación, bueno, ya sabemos, transporte, logística, etcétera, ha golpeado muchísimas industrias y va a cambiar, como decía Federico, terriblemente el mundo, digamos, probablemente, ¿no? Y cómo, ni la menor idea, no lo pensé, ni nada. Nosotros teníamos una serie de proyectos de inversión importantes que seguramente los vamos a replantear, muchos de ellos con financiamiento y tratando de apalancarnos, cosa que hoy en realidad pareciera que pueden haber oportunidades desde el corto plazo, digo, algún financiamiento en pesos muy razonable como para tomar y hacer alguna cosa, pero seguramente vamos a repensar un poco la estrategia y qué deberíamos focalizarlo dentro de lo que, probablemente dentro de lo nuestro, no salir mucho de lo que nos gusta, de lo que sabemos y de lo que, de esto de seguir agregándole valor y sobre todo, hoy todo el foco que teníamos antes de esta pandemia creo que no lo hemos cambiado y no deberíamos cambiar, lo que tiene que ver con fortalecer la economía circular que tiene las chicas, la empresa familiar donde yo trabajo, que hoy eso nos ayuda un montón y nos hace más eficientes y más sustentables, ¿no? Económica, ambiental y socialmente, digamos, y hoy esa es nuestra prioridad. No veo por qué cambiarla, pero me parece interesantísimo esto de parar la pelota un poco y pensar en esta pandemia y cómo nos acomodamos a esta nueva realidad. En la producción porcina, simplemente hoy
el crecimiento que teníamos planificado, porque todo el equipamiento es importado y en dólares, y digamos, hoy lo hemos frenado, pero bueno, pensábamos ir más lento y quizás no avanzar ahora en ese paso, pero bueno, tratar de mantener y ser eficiente con lo que tenemos, que siempre es difícil, y más con estas variables que se siguen moviendo. Eso. Bien, a mí me queda dando vuelta un poco ahí, es en el 2001, nace una empresa como Bioceres en el medio de una crisis. ¿Cómo se hace para llevar adelante acciones concretas, esas ideas, acciones concretas, en el medio de un escenario que no nos brinda absolutamente ninguna seguridad, Federico? Bueno, lo primero creo es que en definitiva las crisis representan oportunidades para aquellos que no tienen miedo al fracaso. O sea, el elemento que permite aprovechar la oportunidad es no cagarse, por decirlo en cristiano. Y creo que en el caso de Bioceres hubo cierto efecto de inconsciencia colectiva que permitió asumir determinados desafíos que en forma individual ninguno de nosotros hubiera asumido. Y ese, si querés, es un fenómeno para estudiarlo desde el punto de vista de la sociología más que de los negocios, ¿no? De la conducta que se genera cuando vos tenés un efecto de masa y terminás decidiendo cosas que en forma individual nunca aceptarías, porque te representan un riesgo que no estás dispuesto a asumir en lo económico, quizás. Yo creo que en el contexto actual, primero, esta crisis es una crisis fenomenalmente superior a la del 2001. La del 2001 fue una crisis para nosotros los argentinos, pero no para la humanidad en su conjunto, como lo está resultando este episodio. Y yo creo que lo que en algún aspecto nos propone la crisis también es algún camino de riesgo que quienes los asuman en forma temprana van a ser probablemente quienes lideren el mundo el día después. O sea, y ese riesgo a lo mejor tiene que ver con decisiones que hay que tomar en forma calculada, pero que de alguna manera nos ofrece el mundo del conocimiento. O sea, yo a veces pienso, un planteo que quiero compartir con ustedes es qué pasaría si en este momento Argentina fuese la dueña de la vacuna de COVID-19 respecto a la negociación de la deuda externa. O sea, ¿tendríamos nosotros la misma oferta para poner arriba de la mesa que está ofreciendo nuestro ministro al mundo, o tendríamos algo de extremado valor en este momento de la humanidad que nos permitiría a lo mejor cancelar la totalidad de nuestras obligaciones en ese sentido? O sea, yo creo que desde el punto de vista de la sociedad del conocimiento, este tipo de episodios generan una reevaluación del valor que le asignamos a las cosas, desde un activo intangible a algo que te permita mantener la vida cuando es desafiada por un virus. Y cambia totalmente. O sea, la industria oil and gas, del petróleo, que probablemente hace meses era la que mandaba, hoy es una industria que tiene un serio desafío de futuro, y una compañía como Moderna en Estados Unidos, que valía muy poquita plata, si realmente su vacuna es la que termina imponiéndose, puede valer más que toda la industria de oil and gas en Argentina. Entonces, todo eso ocurrió en un periodo muy, muy cortito de tiempo, y creo que eso es lo fascinante y traumático de este momento. O sea, no quiero repetirme en el concepto, pero básicamente elegir qué riesgos queremos asumir ante la crisis para ver si podemos emerger el día después como protagonistas de este nuevo mundo que va a surgir, ¿no? Tomo 3 palabras: elegir, economía del conocimiento y trabajar colectivamente.
En ese sentido, Luis, la sociedad rural, ¿cómo aborda ese elegir el conocimiento y avanzar colectivamente? Porque creo que a nivel local, regional, son referentes a nivel de país como organización, como organismo no gubernamental, en estos tres ejes que decía Federico, ¿no? Sí, sí, yo creo que, hilando lo que decía Federico, creo que estos cambios que uno presuntamente veía acelerados en el tiempo, pero que tenían un futuro inmediato, hoy, por ejemplo, lo del petróleo, que te decían, por ejemplo, bueno, los dueños de las empresas petroleras, las empresas que son dueñas de las empresas petroleras son las dueñas de la industria farmacéutica, por lo tanto son las que manejan el mundo del petróleo, de la salud, de la economía, de todo eso, y qué influencia iban a tener esas naciones en el mundo si se inventaba un auto a hidrógeno o a nitrógeno del aire o alguna cosa así, uno veía como inverosímil, digamos. Lo que ha ocurrido con esto es que la realidad abruptamente te ha llamado la atención de que una empresa petrolera y hoy no vale nada, cuando te parecía imposible que eso sucediera, etcétera, ¿no? Pero volviendo a que el avance tiene que ser colectivo, me parece que los que estamos por ahí como organización y demás, un paso adelante es esto de que permanentemente, yo creo que antes de la pandemia ya se había producido una grieta, y no esta grieta de la famosa grieta de los argentinos, sino esa grieta disruptiva entre lo nuevo y lo viejo. Yo decía esta mañana en la charla que teníamos con otros interlocutores que en realidad no es una época de cambio, sino un cambio de época, y que muchos de los que somos dirigentes probablemente no lo seamos post la pandemia, porque la pandemia en realidad lo que ha hecho es acelerar los cambios, y la realidad es que la grieta no es una raya lineal y recta, sino que es quebrada y corre el riesgo de quedar atrás o adelante si estás además demasiado visibilizado. Me parece que todos los dirigentes sociales, políticos, gremiales, de cámara, de sindicatos, etcétera, etcétera, están exponiéndose hoy a eso. Gran parte van a ser parte del pasado. Si tomamos cada uno nosotros la decisión de cambiar, ¿no? Y desde la sociedad rural nosotros lo que pensamos es que lo tenemos que hacer en conjunto. Por eso, por ahí lo que dice Mario, de no generar demasiados cambios, probablemente lo que pase es que en su empresa ya ha iniciado ese cambio, que es un paso adelante. Nuestra zona, como la zona del norte de Córdoba, donde estamos, tiene una gran concentración de plantas de bioetanol, plantas de biogás, cerdo, economía circular, bioeconomía, creo de valor, que digo yo, aunque nos guste o no nos guste, es la verdadera reforma agraria, porque es donde vos, con una pequeña superficie, agregándole valor, conocimiento, laburo y demás, indudablemente, Mario, que nos queda, yo te diría, 10.000 cosas para hacer, para sumarle a eso y para hacer que esa unidad, aunque sea todavía más chica, pueda ser rentable y pueda ser sustentable y que haga lo que realmente necesitamos hacer en la Argentina, que es fomentar la ruralidad, que me parece que es uno de los aspectos centrales de la economía argentina, es que la gente vuelva a vivir en el campo. Y para eso hace falta esa reforma agraria. Después podemos discutir hasta de legislación por la propiedad de la tierra y fiscalmente cómo lo podríamos hacer y demás, pero me parece que son momentos fundamentales para hacer grandes cambios, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y en eso nos tiene que ayudar el conocimiento. Pero, a ver, asociado al conocimiento hay cosas básicas que todavía nosotros hemos hecho. Yo veía, los otros días pasaba frente a tu campo, volvía de Santiago y pasaba y digo, tenés hecha curva de nivel.
muy pocos campos en Córdoba están trabajando en ese sentido, y nosotros como rural hemos dado el puntapié inicial de una cosa re básica. Voy a decir, es re básico, pero estamos haciendo un consorcio integrado de Cuenca, que es que se junten los consorcios camineros, los consorcios canarios, los consorcios de conservación, juntos, a decirle al gobierno que no pueden estar en 3 ministerios distintos esos consorcios porque son una sola cosa. Pero somos nosotros desde abajo para arriba los que le inculcamos a los que tenemos que, no se está haciendo, y Córdoba es, digo, hay cosas básicas en las que tenemos que trabajar mucho más rápidamente de lo que estamos trabajando, y muchas veces nos pasa a nosotros que desde el sentido de la innovación y del avance, normalmente nos sentimos incómodos porque vemos que este mensaje por ahí no se masifica tanto como pensamos que se debería masificar, ¿no? Hablamos de economía del conocimiento, ahí estamos hablando seguramente de políticas a largo plazo. Te tiraba un poco el pie, Luis, para que contaras que desde la rural ustedes hacen mucho de educación, cuestión que es poco entendida por ahí por el resto, porque una sociedad rural está invirtiendo en educación o está generando una diferencia de valor agregado en conocimiento dentro de una región, y eso va impactando, no sé si a corto plazo, a mediano plazo, me parece que más bien a largo plazo, cómo Argentina va a salir adelante de esto aportando verdaderamente la educación, al conocimiento, pero genuino, y cómo las herramientas tecnológicas van ahora a ser una herramienta que van a facilitar, favorecer un poco esa economía del conocimiento, eficientizar un poco, y por eso te lo preguntaba. No, por eso te digo, a ver, para nosotros, bueno, por ahí porque los demás interlocutores, por ahí Federico no está tan al tanto, pero los otros interlocutores saben lo que estamos haciendo con el tema educativo, pero para nosotros, primero, como eslogan desde siempre, lo único que genera de mucho cambio es la educación, lo único que transforma realmente. Y por eso decir, bueno, ¿y por qué la rural en la educación? Y yo siempre contesto, y lo hemos contestado con el actual intendente de la ciudad de Jesús María y expresidente de la rural, es decir, ¿por qué no? Y empezamos a hacer cosas con la facultad y decir, ¿por qué si tan cerca de Córdoba? Bueno, logramos tener 3 carreras no vinculadas al sector agropecuario dictadas a distancia con el instituto universitario. Hoy la carrera de agroalimentos que estamos dictando con la facultad, más un montón de cursos y cosas que hacemos junto con la Facultad de Agronomía que realmente potencian las posibilidades de transformación de la educación, de esto que decimos de la masificación, o lo que yo llamo bienes públicos de calidad. A ver, la universidad es gratuita, pero si una familia que vive en Jesús María o al norte de Córdoba tiene que gastar entre 20 y 30 mil pesos para que su hijo se mantenga para ir a la facultad, esa familia está imposibilitada de realizar. Lo que tenemos que hacer es de alguna forma llevar esa educación terciaria al lugar para que las posibilidades sean iguales y digamos, como país no perdamos inteligencia por un tema de económico. Hay veces que se ven inteligencias perdidas por escasos recursos, y eso me parece que es un lujo que la Argentina no se puede dar. Pero fíjate que yo lo que decimos de la educación, revisando, estamos tratando de reformar nuestro estatuto en la rural y revisamos lo que habían hecho hace 73 años nuestros fundadores, y decíamos, che, tenemos que meter el tema educativo porque a lo mejor no sabemos si estamos, y revisando el estatuto, en el tercer artículo habla de fomentar la educación, y en el 8º recién habla de la acción gremial. Digo yo, no porque tengan un orden en sí, sino que creo que nuestros fundadores fueron realmente, por lo menos en Jesús María, unos visionarios espectaculares, porque realmente le dieron la importancia que hoy nosotros creemos que estamos haciendo la gran transformación, y en realidad fue una idea de nuestros precursores, ¿no? Estaba ahí,
había que buscarlo. Bien, Mario, ¿vos cómo ves tu participación? Yo sé que intervenís en grupos CREA y demás organizaciones, y cómo esos sectores se vinculan, porque habitualmente hablamos de esto, de inteligencia colectiva, pero nos mantenemos hablando siempre dentro de las mismas comunidades. Los académicos hablamos con los académicos y nos ponemos fácilmente de acuerdo, decíamos hoy, los científicos con los científicos, y más discusión, menos discusión, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa cuando esos sectores, esas pequeñas comunidades salen a hablar con otros sectores? ¿Se pueden generar algunas políticas de cambio y transformación, o te parece que tenemos que seguir manteniéndonos como sectores corporativamente? No, muy bueno. Creo que, si bien se cortó, creo que te seguí el hilo de la pregunta y lo entendí. Mira, claramente, a ver, yo veo algo muy bueno que se viene dando en Córdoba, y sobre todo en Córdoba, quizás se vivió en los últimos años y sigue sucediendo ahora. Hoy, la verdad que por ahí, de alguna manera, en mi amado movimiento CREA, en el CREA, Córdoba y Córdoba Norte fue un poco precursor en esto de, digamos, eso que decías vos recién, esa red, ampliarla, hacer cada vez más grande. Decía Federico, la necesidad de trabajar colectivamente, y quizás no alcanza, como decíamos recién, solamente en Apresido CREA, sino en Sociedad Rural de Jesús María, la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Facultad, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad del Siglo XXI, o sea, y las universidades, el INTA. Y la verdad que hoy es increíble cómo se está de alguna manera se está articulando y se está trabajando mucho más en conjunto, y se aprovechan las cosas de otra manera, y creo que esto lo está acelerando, esto lo que está pasando ahora del COVID-19 y esta pandemia. Creo que de ese lado no lo viene a interrumpir, sino lo viene a potenciar probablemente y a mejorar, sin duda, sin lugar a duda. Eso es buenísimo. Yo quería hacer un comentario sobre lo que hablábamos recién, pensando un poco en el público que está ahí, y lo que recién comentamos. Si me permitís, cambio un poco pero sí, me parece que es súper importante lo que se está haciendo, y coincido con tu pregunta. Pero respecto al tema de por qué emprenden o cómo emprender, y Federico hablaba algo que me parece que a mí me encanta, porque, y también creo que Luis decía también una cosa que me agarro de los dos. Me aprovecho que hablaron antes que yo, y son los que se adelantaron de alguna manera, y ellos hablaban de riesgos que hay que asumir, ¿no es cierto? Y decían, creo que lo decía Federico, y bueno, y eso del conocimiento. Me parece que hay dos o tres cosas que para mí, y esto es una opinión propia, y no sé si es tan así, pero yo lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Yo creo que nosotros, para emprender y emprender un proyecto y avanzar en alguna idea, muchas veces tiene que ver, lo primero es la necesidad. Para mí, lo primero es la necesidad. Y la necesidad puede venir por plata, porque sos muerto de hambre, puede ser por ambición, puede ser por digamos, desesperación por hacer, no sé, digamos, pero la palabra es necesidad, porque el que está tranquilo, o sea, nosotros veníamos con una cierta inercia, y viene el coronavirus, y ahora estamos preocupados de que esa inercia, lo que decía Luis, o sea, ya hicimos algunos cambios, hicimos algunas cosas, y estábamos, si querés, de alguna manera siendo el ejemplo en algunas cosas que tenía que ver con esto de la economía circular, y tratar de avanzar en eso. Y bueno, y este cimbronazo hay que repensar y reinventarse, ¿no? Pero creo que la necesidad es lo primero, y si no la tenés, buscala, porque es importante. Después los riesgos. Nosotros tenemos como empresarios tomar riesgos, y los riesgos los tomamos, pero tomamos riesgos acotados. Sabemos, creo que al final del día vos tratás, no porque quieras tomar riesgos, sino decís, bueno, no hay actividad, no hay inversión, no hay emprendimiento si como privados no tomamos un riesgo, pero ese riesgo va a ser riesgo acotado, y buscándole todas esas cosas que puedas
achicar y tratar de... ¿Y eso cómo lo haces? Digamos, aprendiendo a fondo el conocimiento. Lo decía Federico, me encantó, el conocimiento. Y el conocimiento, sí, puede ser, obviamente, si tenés red y podés ampliar, tenés que utilizarla, pero realmente me parece, a mí me ha pasado algunas veces, y hace poco, algunas interesados por ahí en desarrollar proyectos, y vienen con algo que yo digo, bárbaro, pero eso en realidad lo puedo hacer con el proyecto que de repente, y qué pones en la mesa, digamos. Entonces, me da la impresión que lo clave son esas tres cosas: necesidad, riesgos acotados y estudiarlo bien. Para meterse en algo, estudiarlo muy bien. Eso creo que muchas veces no pasa. Que algunos fracasos de algo que se emprendió a mi nivel, yo estoy hablando de mi experiencia y quizás estoy poniendo un punto muy simple, pero para mí hay veces que, che, pero no entendés nada, no tenés conocimiento de esto. Hay que ser experto si querés hacerlo, tratar de meterte a fondo, como lo hizo Bioceres, como lo hizo Luis cuando se metió en lo que se metió y en lo que emprendió. Creo que hace falta eso. Pero bueno, ese comentario, Paola, quería dejar. Bueno, gracias. Por ahí tenemos el conocimiento, tenemos la necesidad, pero yo conozco laboratorios enteros dentro de la facultad con muchísimo conocimiento que han descubierto grandes cosas que no se llevan a cabo. O sea, ¿cómo llevamos ese conocimiento y esa necesidad de implementarlo y que esa implementación se lleve adelante no en un corto plazo, sino a largo plazo y se transforme en una política? Esa sería la pregunta, Federico. No, bueno, ese es el gran desafío. Para mí también, si querés sumándome a lo que decía Mario recién, hay un elemento que es importante, que es la originalidad. O sea, y lo digo en el sentido de lo siguiente: si vos lo que estás buscando es hacer marginalmente mejor lo que otros ya hacen, es mucho más exigente el proceso de inversión. Cuando vos estás haciendo algo que nadie, o sea, llevas adelante algo que nadie ha hecho aún, tu tolerancia al error es mucho más amplia. Entonces, hasta te diría desde un punto de vista de la resiliencia de la propuesta de negocio. Si vos elegís algo en donde no tenés con quién compararte, te zafás más fácil y creo que te das un margen de error mayor que si querés hacer mejor lo que Amazon o Bill Gates ya hizo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de los laboratorios hay todo tipo de ciencia, pero la ciencia que para mí más garpa es la que tiene un alto grado de originalidad. Y si nosotros en el mundo de los negocios logramos interpretar eso y transformarlo en una propuesta de valor, vos tenés ahí procesos que son, que crean riqueza, para mí que crean riqueza de forma muy contundente. El tema es evitar la tentación de tratar de hacer mejor lo que otro ya hizo. O sea, y creo que dentro del mundo de la ciencia, como vos ya tenés una meritocracia que apunta a la originalidad, especialmente para determinado tipo de publicaciones, tenés un buen semillero de ideas que después hay que traducirlas a un lenguaje entendible, ver cómo esas ideas aplican a la humanidad de hoy, cómo yo le estoy resolviendo algo a un ser humano, trayéndote esta propuesta, y finalmente cómo convenzo al capital de que es una buena inversión. O sea, hay ciertos usos y costumbres que son críticos y en donde Argentina no tiene una amplia tradición de inversión en lo que se llaman activos intangibles. Nosotros sabemos invertir en propiedad física, sabemos invertir en la economía real, pero no tenemos una cultura de inversión en intangibles, en flujos futuros. Nos costaría pagar por una compañía que pierde plata. Sin embargo, esas son las empresas que hoy más valen en determinado mundo. Entonces, yo creo que entendiendo eso, ir creando un ecosistema que nos permita quebrar algunos mitos, podemos tener en esos laboratorios que mencionabas, Paola, gran parte de la riqueza futura
que nos ayude a superar algunas de las limitaciones que hoy tenemos, ¿no? Tan cierto, cuesta tanto por ahí obtener financiamientos para investigaciones, ¿no? Y estamos siempre pidiendo migajas, monedas de presupuesto del Estado Nacional que hoy no está invirtiendo en ciencia y tecnología, y creo que hoy se está dando cuenta de la importancia de haber desarrollado ciencia y tecnología para superar las crisis, y por lo pronto también desde el otro lado los investigadores empiezan a investigar cosas que realmente resuelvan problemas reales, y que sean aplicables. Podemos tener investigación básica, pero en definitiva la que va a generar un desarrollo es esa investigación aplicada, y cuesta tanto esa comunicación entre la comunidad científica y la comunidad empresarial, que me permito decir que una forma de salir de estas crisis va a ser que empecemos a dialogar entre estos sectores tan cerrados para poder llevar adelante algunas de estas políticas educativas, de ciencia, de tecnología, que avancen. Hoy se está poniendo mucho énfasis en la parte tecnológica. Yo sigo sosteniendo que la parte tecnológica va a ser una herramienta, nos tienen que brindar los medios, pero la base está, me parece que, como lo decían bien ustedes, en el conocimiento, en la ciencia y la tecnología. Gaby, ¿querías preguntar algo? Sí, no, es muy interesante, más que interesante lo que están hablando las tres personas. Yo quería, cambiando un poquito el foco, hablar o poner este tema, a ver, y que es la comunidad. Estamos hablando de la comunidad científica, de la comunidad empresarial, de la comunidad en nuestro sector, pero está más que claro que este virus también muestra que en la comunidad global somos todos, y ahí estamos todos los sectores de la sociedad. Y la pregunta o la inquietud que a mí me surge es cómo nos ve el resto de la sociedad. O sea, estamos nosotros quizás en concreto, ¿no? Quizás en distintas ONG o trabajando en proyectos que nos vinculamos constantemente con la sociedad, pero digamos dentro del sector agroexportador, pero también hay otra sociedad, y a mí eso me preocupa, cómo nos ven, porque el esfuerzo que hacemos los productores de las distintas instituciones, gremiales, no gremiales, técnicas que existen en el país, es muy grande. Ponemos energía, ponemos tiempo, muchas veces plata, pero yo veo que no logramos llegar al común de la sociedad que no pertenece al sector agroexportador, o a la ruralidad que antes hablaba Luis Magliano, que me parece un concepto que hay que desarrollar, la ruralidad, porque la ruralidad no es ir a vivir al campo, no es estar todo el día en el campo. La ruralidad tiene que ver con una forma de ver el desarrollo de una sociedad, de una pequeña sociedad, y cómo esa pequeña sociedad se va nucleando o vinculando con otras. Así que, digamos, les pregunto si el desafío que tenemos, el conocimiento aplicado con criterio, por supuesto, el perder un poco el miedo a emprender y al fracaso, que entender que por ahí la suma de fracasos es la posibilidad de llegar al éxito en algún momento. ¿Qué hacemos o qué podemos empezar a hacer después de este antes y después, para que esta comunicación con la sociedad que no pertenece al sector empiece a ser más fluida? Nosotros en la institución tenemos un programa que se llama Aula Presit, y vamos a distintos colegios, primarios, secundarios, a hablar con los chicos, y a veces lo que es preocupante es que chicos de pequeñas localidades rurales, del interior del país, no tengan la información de lo que está ocurriendo 5 o 6 cuadras de donde está su casa. Entonces, ese es un tema que también me gustaría charlarlo con Luis, con Federico y con Mario.
Mira, yo digo dos o tres cosas, ¿no? Yo creo que hay dos o tres planteos en lo que vos decís, Gabriel, que me parece que son interesantes. Primero, hay una cosa que nos ha igualado y que yo lo decía con nuestros propios socios y nuestra propia comisión directiva cuando hablábamos de la pandemia en sí, el coronavirus, y nosotros como estrategia en la rural, para no desperdiciar esfuerzos, en realidad formamos parte del comité de crisis de Metidos nomás, parte del comité de crisis de la región norte, que tiene cabecera en Jesús María y que es presidente el director del Hospital Vicente Agüero y el intendente de Jesús María. Y decimos, bueno, para no desperdiciar esfuerzos, ya sabemos más o menos cuál es la lógica social y demás, y la sanitaria, en realidad nos pusimos en contacto con el director del hospital para ver qué necesitaba, y lo que primero hicimos es abrir una cuenta en la rural para que hicieran los aportes, la verdad que con muchísimo éxito. Pero yo les decía a muchos de a muchos productores, que en realidad decía, bueno, sí, es un acto en realidad de entregar a la gente para que la gente tenga la posibilidad del coronavirus. No, le digo, a ver, mírenlo de esta forma. Nosotros nos vamos a hacer atender en el Hospital Vicente Agüero. Porque si hay una cosa que ha igualado este tema del coronavirus es que yo no me voy a poder atender al Sanatorio Allende o a la Reina Fabiola por más obra social que tenga. Me van a venir a buscar mi casa y me van a llevar al Hospital Vicente Agüero, igual que al ciudadano de Sierra y Parque, de Malabrigo, de alguno de los barrios más humildes de la zona de Jesús María, o de la zona de Las Peñas, de San Francisco de Chañar, del Rayo Cortado, de Sebastián Cano. Exactamente igual, Leo. Nos estamos cuidando entre todos porque la verdad que la única forma, en lo que nos ha planteado esto a nosotros, es que, a diferencia de otros países, no tuvimos opción. En realidad, lo que plantean como política de Estado de haberse adelantado a la aislación, al aislamiento social, es en realidad la única que tenemos. Nosotros no tenemos posibilidad de tener un sistema de salud que atienda, como en Estados Unidos, una situación de crisis. No, yo no me quiero imaginar lo que podría haber sucedido en la Argentina, y te lo dice todo el mundo, cuán grave hubiera sido que no le hubiéramos hecho caso omiso a este tema de la pandemia, porque en realidad somos un ejemplo de los más adelantados, pero somos el primer país con un 40% de pobre que está sufriendo la pandemia. Ojo, tengamos en cuenta que desde ese lado también nos están mirando. Y me parece que hay un desafío importante acá, ya esto es en política de Estado, porque en esta ilógica que está haciendo el Estado de tratar y me parece importante, de tratar de mitigar a los que menos tienen y demás, por dónde, en economía, por dónde está la salida. Y me parece que lo importante es pensar que, por más que yo le dé, primero, planteémonos esto, ¿para qué a una empresa que vende ropa le voy a dar un crédito al 24% cuando sé que la he obligado a cerrar primero? Con lo cual, los empleados no trabajan no porque no quieren, sino porque no tienen. Y además, cuando abra, no va a tener cliente. O sea, ¿para qué quiere un crédito esa persona? Lo que menos quiere es un crédito, aunque sea al 0%. No necesita cliente para que trabaje. Pero además, el gran desafío de la Argentina como país, a diferencia de los países que sí pueden inyectarle un montón de plata al sistema sin tener efectos secundarios, es que nosotros vamos a tener que trabajar sobre las empresas que hoy están trabajando y que pueden producir y que pueden generar trabajo. O sea, vos tenés que sostener a las empresas que realmente hoy están trabajando, porque esas son las que van a seguir trabajando y trabajando más. Digo, hay una dicotomía muy grande de pensar cómo armamos esta salida. Me parece que un poco va en las empresas, por un lado, que exportan, y en las empresas del sector agroalimentario. Me parece que por ahí está la salida, porque si no, si vos seguís tratando de mover la economía, el efecto de emisión casi no va a tener efecto inflacionario porque termina con una economía parada, pero sí
va a tener un efecto. Cuando vos incentivas demasiado el consumo, lo que hace es que las empresas chicas desaparezcan y que las empresas grandes queden, y que esas hagan que esos bienes sean un poco más escasos y por lo tanto más caros, por lo tanto, ya lo hemos visto 1000 veces, que eso genera inflación. Me parece que hay una dicotomía ahí en la salida que quiero hacerme la ilusión que en algún sector del gobierno lo están pensando. Nosotros desde el empresariado no estamos haciendo esa pregunta y generando un montón de ideas que no intentamos de que lleguen, que son de discusión, que se van a dar dentro de 3 meses, 4 meses, pero que tenemos que generarlas ahora, ¿no? Federico y Mario, si tuvieran que ponerse de acuerdo en 2 o 3 grandes ejes en los cuales, si tuvieran la posibilidad de decidir, pensaran que van a ser los que nos van a sacar de esta crisis a mediano y largo plazo, ¿qué grandes consensos o ejes creen que deberíamos tener como sociedad para poder salir adelante? Me venía sirviendo bárbaro que hablaras vos primero, Federico, me dabas todo ese material, la verdad interesantísimo lo que comentaste. Me quedé pensando, escribí mucho lo que vos planteaste, y me quedé pensando sobre todo en esto de que no nos gusta invertir en activos reales, que nos gusta invertir en activos reales y no en activos intangibles en Argentina. Yo creo que es un tema cultural directamente, que es muy difícil, ¿no? Porque no, en el mundo, en la innovación y desarrollo, necesitas justamente lo opuesto, ¿no? Claramente de esas empresas que hoy pierden plata son las que realmente tienen más capitalización de mercado, son las empresas que crecen y que tienen más futuro. Pero interesantísimo. Ahora, yendo al tema, a ver, había un tema de la comunicación y después lo que vos comentabas, Paola. Respecto a la comunicación, quería hacer un comentario respecto a eso. Yo creo que es muy difícil, siempre el agro ha sido una lucha constante de que no somos buenos comunicadores, que fallamos, que no logramos. A ver, yo he visto algunas cosas, incluso que hizo la Sociedad Rural de Jesús María, creo que en la misma etapa tuya, Luis, o en la anterior también, pero muy buenas, y realmente se ha trabajado en eso de forma aislada las instituciones y algunas veces en conjunto, como cuando también estaba el tema de nodos, no sé si se acuerdan, donde también se hizo integración con la comunidad y toda esa historia, que también fue algo que hubo algunos pincelazos, pero creo que ese es un tema, una deuda pendiente de siempre del agro, y estoy yendo un poquito a lo que decía Gabriel hace un rato, ¿no? Y yo veía Australia y Nueva Zelanda tienen una comunicación efectiva y positiva del agro, y la sociedad lo valora y comparte, y prácticas como, por ejemplo, todo el tema del bienestar animal, allá en esos países pasó de otra manera, o sea, no impactó como en Europa o quizás como nos puede pegar a nosotros con Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, que tiene, digamos, más lobby para hacer y más institución, ¿no? Pero parece que primero es eso de lo que decía Luis, la parte política, institucional, involucrarse y colectivamente hacer un esfuerzo para llegar y comunicar mejor. Porque al final del día también la comunicación efectiva se construye, y esa credibilidad es con lo que vos estás haciendo, ¿no? Y demostrando. Es muy difícil, las palabras se las lleva el viento. Y respecto a, la verdad que, Paola, me olvidé tu pregunta, pero creo que tenía que ver, no sé si me la querés rehacer o lo dejo a Federico. Habla de lo que quieras, Mario, no hay problema. No, un poco decidir, tuvieras la posibilidad de decidir vos, ¿qué 2 o 3 consensos sociales elegirías para salir adelante, para empezar a trabajar para una transformación de la sociedad, digamos? Re fácil. Con razón no me acordaba.
No, recontra fácil. Buenísimo, buenísimo. Yo lo dejaría a Federico, pero bueno, voy a La tener que... idea es que si contestas esa, es el 10, si no la contestas tenés 9. La verdad que hay una cosa que antes yo no lo tenía tanto, ¿no? Pero me parece que en estas crisis y sobre todo sanitaria, porque una cosa es una crisis financiera, una cosa es, en esta crisis sanitaria creo que otra de las variables que tenemos que tener muy fuerte es lo ético, la sociedad, lo que me pasó un poco más de cerca mirarlo ahora. Sí, es verdad, una oportunidad, miremos los negocios, pero estamos en una sociedad que tiene la mitad de pobres o cerca, donde vivimos, y será, a ver, yo por ejemplo, y no me quiero alejar de la pregunta, pero solo un comentario, yo decía, nosotros, algo muy reciente y muy chico y tonto, pero tiene que ver con esto de hacer cosas. El campo sigue produciendo, ¿no es cierto? Bueno, ahí Luis tiene Santiago del Estero, y hay cuantos campos cordobeses que tienen inversión en Santiago del Estero y tienen que ir a Santiago del Estero porque están levantando la soja, porque esto, lo otro, y el ingeniero tiene que ir a supervisar y no hay hoteles, y no hay instalaciones, no hay nada. Entonces de repente se abre como una oportunidad, che, un hotel COVID-19, ¿viste? Que podamos hacer las cosas bien y qué sé yo. Entonces, algo que esté relacionado con la necesidad y la ayuda, pero que tenga que ver con esta solución también, digamos, desde lo sanitario, desde la sociedad y no, digamos, no empeorar y contagiar al resto de nuestra sociedad que hoy la está pasando y que es un riesgo enorme, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, lo ético y lo social entra fuerte en estas cosas que a veces, cuando estás en negocios más fríos, lo mirás por ahí segundo o tercero. Digamos, acá creo que tiene un peso enorme y lo tenemos muy, muy presente. Hago ese comentario. No, bueno, ahora me voy a valer yo de poder sumarme sobre las observaciones tanto de Luis como de Mario, para sonar un poquito más inteligente, no, más inteligente yo respecto de mí mismo, no de ellos que lo son en creces. Pero creo que un aspecto particular de la crisis es que lo que hacemos en este momento nos puede definir como líderes, ¿no? Las prioridades que vos elegís dentro de tu empresa, si cuidaste la salud de tu gente o no, si pusiste lo económico por encima del humano, las cosas que hiciste generosamente, pasando desapercibido, buscando de alguna manera el bien común o no, te terminan de definir. Y no hay muchos momentos en donde vos podés aprovechar el escenario para definirte. Como persona, como conjunto, como equipo, también como sociedad, como país. Creo que nos permite eso, esta crisis. Y desde ese punto de vista, creo que podemos aprovechar este momento para construir ese diálogo que dice Gabriel, entre el mundo rural y el mundo urbano, desde un espacio donde no estemos tratando de explicarle al otro por qué pensamos que somos buenos. O sea, tenemos que construir ese diálogo mirando hacia adelante, no culposamente. O sea, para mí la forma de ser efectivos en esa comunicación es tratando de mostrarle al otro por qué, si vamos juntos, podemos construir un futuro para los dos. O sea, no solo para nosotros, sino para la otra persona que no participa del sector también. ¿Cómo podemos ser un instrumento, si querés, de prosperidad para el conjunto de la sociedad? Y si logramos eso también, ver si no existe la posibilidad de un nuevo pacto social. O sea, de hecho, hay muchas cosas, o sea, que hoy estamos reconsiderando. En Estados Unidos creo que las solicitudes de seguros de desempleo fueron 22 millones en 4 semanas, o un número parecido a eso. Hay aspectos del funcionamiento capitalista que en una situación de esta no terminan de resolver los problemas de la sociedad. Por otro lado, si vamos a un proceso de renta universal o de ingreso universal, como plantean otros países, y supongamos que la riqueza del planeta nos permite
llevar adelante, garantizarle a cada ciudadano del planeta que puede tener un ingreso mínimo. El problema para mí ahí no pasa por garantizar ese ingreso mínimo, sino qué tipo de propuesta, de propósito le damos a todas esas personas a las que le decimos, toma esta plata, pero no jodas. O sea, es eso también una solución de fondo a este dilema del mundo nuevo, en donde quizás con el 20% de los puestos de trabajo podemos resolver nuestra productividad, independientemente de que ese mundo genere muchísima riqueza que nos permita darle un cheque a cada ciudadano todos los meses. Entonces, me parece que al final del día tenemos que pensar como argentinos, como parte de este planeta, qué tenemos para ofrecer para el mundo del futuro en ese nuevo pacto de convivencia que nos haga relevantes. Y si somos relevantes, todo el resto se resuelve. Poco le puede importar a un chino si tenemos inflación o deuda o algún otro problema que resolver, si mañana somos relevantes para el conjunto de la humanidad. Ahora, si no lo somos, esos problemas pequeños para todos los países, menos para nosotros, van a ser insuperables, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me lleva a pensar todo esto, ¿no? Gracias a todos, a Federico, a Gabriel, a Luis, a Mario por compartir estas ideas. Rescato algunos conceptos importantes que han compartido entre ustedes que tienen que ver con el conocimiento, con invertir en intangibles, con pensarnos en un mundo diferente donde podamos ofertar cosas que para el mundo sean relevantes, empezar a tomar otros valores como la solidaridad, como por ejemplo la comunicación, como por ejemplo la capacidad de liderazgo desde los lugares que estemos para mostrar que se pueden hacer cosas diferentes y en realidad tomar las necesidades que cada uno ha manifestado como un pequeño impulso. ¿No me escuchan? Como un pequeño impulso que nos lleven a pequeños cambios que luego se hagan transformaciones verdaderas, y esas transformaciones verdaderas surjan desde el conocimiento, desde los bienes intangibles que ustedes han expresado ahí. Me quedo con algunas ideas importantes que han planteado y invertir en cosas y ser bastante audaces, según decía Federico, porque así no somos comparables, y en eso creo que los argentinos tenemos una gran capacidad inventiva, somos ingeniosos, y darles relevancia para que este país salga adelante, pero en definitiva para que la sociedad sea mejor. Bueno, mil gracias por su tiempo y por compartir.